Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este es el grito angustiante que desde la cruz salió aquella tarde cuando Cristo estaba padeciendo por nosotros, por nuestros pecados. Y las palabras que Cristo dice es que siente que su Padre lo ha abandonado. ¿Es esto posible? ¿Dios abandona a sus hijos? ¿Dios abandonó a Jesús? Cuando vos estás en medio de tu crisol, donde los sentimientos te juegan en contra, donde el dolor, la angustia se tornan desesperantes e intolerables, ¿es porque Dios te ha abandonado? En, eh, en esta noche, juntos vamos a repasar lo que pasó con Cristo en el crisol. Bienvenidos un jueves más a Momentos de Reflexión. Hoy estamos cerrando nuestras reflexiones de este trimestre en el Crisol con Cristo, y la temática de esta semana tiene que ver justamente con Cristo, con Jesús, pero Él en el Crisol. Y vamos a tratar juntos de sacar algunas ideas, algunas lecciones importantes para nuestras vidas de lo que hemos estado estudiando. Si ustedes han notado en el estudio que han hecho esta semana, a lo largo de toda su vida, Cristo sufrió los ataques de Satanás. Desde el mismo momento que nació, fue perseguido por Satanás. Claro, nosotros entendemos y creemos la relación de lo que pasa en este mundo como una lucha entre el bien y el mal, una lucha entre Dios y Satanás. Esa lucha ya preanunciada en el libro del Apocalipsis de lo que iba a ocurrir con Cristo, acerca de cómo iba a ser perseguido desde su nacimiento y cómo Satanás no solamente iba a perseguirlo a él, sino luego de su crucifixión a su descendencia. Ya el nacimiento de Cristo marca la particularidad del encono que tenía Satanás con él. Tuvo que irse del lugar donde era, nació en Belén, nació en un pesebre, rodeado de pobreza. A los pocos años de vida tuvo que huir a Egipto por la gran matanza que generó Herodes, por el miedo que le proyectaba el nacimiento de Jesús. Y ya en su misma adolescencia, aunque la Biblia hace como un silencio de esa época, sabemos que también para Cristo no fue sencillo. Su naturaleza humana, que no tenía la contaminación espiritual del pecado, aunque la parte física sí, tuvo que sufrir ese contraste de lo que él tenía en su corazón a lo que pasaba afuera. Claramente él notó desde que nació esa lucha poderosa que hay entre el bien y el mal y que hoy se desarrolla en el corazón de cada uno de nosotros. Pero a mí me gustaría que podamos tomar de los aspectos que hemos estudiado, dos aspectos esenciales de la vida de Cristo, donde pareciera por un momento que el crisol está en su máximo calor. Y por eso quiero animarte a que leamos juntos ahora para que podamos recordar este aspecto. Es cuando Cristo está allí en el Getsemaní, momentos previos a ser entregado, momentos previos al juicio, momentos previos a su crucifixión. ¿Y qué es lo que estaba pasando dentro del corazón de Cristo? Allí en el libro de Marcos, en el capítulo 14 y el versículo 34, vamos a leer, dice lo siguiente: les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad. ¿Cómo se sentía Jesús? ¿Cuáles eran los sentimientos? Dice la Biblia, por lo que leímos allí, estaba muy triste hasta la muerte. No sé si te ha tocado esa experiencia de sentirte tan abatido, de sentirte tan mal que tu deseo es morir. Y eso es lo que le estaba pasando a Cristo. Las horas iban pasando rápidamente y el momento a la cruz se hacía inminente.
poco a poco sentía Cristo el peso de lo que le iba a tocar llevar en la cruz del Calvario, que era el pecado de toda la humanidad. Un hombre que había nacido como nosotros en este mundo, un hombre que tenía la humanidad como nosotros, pero sin pecado. Dios comenzaba a cargar sobre él los pecados de todos nosotros. La Biblia dice allí en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, el versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Miren la Biblia cómo lo describe. Dice que Él fue tentado como nosotros. Él fue sujeto a padecimientos como nosotros. Por eso el Getsemaní es un interesante reflejo de la experiencia humana. Quizás a un extremo que difícilmente a nosotros nos toque, porque a nadie nos va a tocar sobrellevar el pecado de otros. Y algo más, nosotros tenemos como cierta costumbre de no tener la cercanía de la presencia de Dios. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice que por naturaleza somos hijos de ira. En cambio, Cristo nunca había experimentado la separación de su Padre. Ahora, cuando se acercaba el momento de su muerte, esto comenzó rápidamente a agigantarse. ¿Y qué fue ocurriendo con Cristo? Miren, leamos allí, habíamos leído recién en Marcos capítulo 14 y el versículo 34, pero vamos a leer el anterior y vamos a leer varios más para tener el contexto general de lo que estaba viviendo Jesús. Dice, tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Todo el trimestre hemos estudiado en el crisol con Cristo. La mano de Dios, la mano de nuestro intercesor, listo para ayudarnos en los momentos difíciles de la vida. Ahora, ¿qué le pasó a Cristo cuando Él entró en su crisol, pero en la etapa más dura, en la etapa más difícil? Porque como dijimos hace un rato, toda la vida de Cristo fue un crisol, fue rechazado, malentendido, desde chico. Pero en este momento el crisol estaba en su mayor temperatura y él lo estaba sintiendo así. ¿Cuál fue la actitud de Cristo frente al crisol? Mira, lo primero que Cristo hizo, dice, tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. No buscó quedarse solo Jesús, buscó quedarse rodeado de personas amigas, cercanas, que pudieran tener comprensión, empatía con él, personas con las cuales él tuviera confianza y él podría derramar lo que tenía dentro de su corazón. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, velen conmigo. Y en el 35 dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella copa. Dice la Biblia que la primera actitud de Cristo frente a su crisol más duro fue quedarse con los más íntimos, no renegar de la ayuda humana, todo lo contrario, salí en búsqueda y contarles, me estoy angustiando, estoy mal, pero ir por el camino correcto, es decir, más allá de la ayuda humana que necesito, la mayor ayuda que necesitamos en medio de las penurias, en medio de un crisol muy fuerte, es a Dios. Por eso le dijo, velen conmigo. Y él se puso a orar también. Se fue un poco más adelante y le pidió a Dios, si es necesario, si es posible, Señor, que pase de mí esta copa, le dice. Y en el 36 agrega, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Cristo en el momento más difícil de su vida buscó la compañía humana,
les invitó a que oraran por él y con él. Él mismo se arrodilló y comenzó a orar y le dijo a su padre, si hay alguna mínima posibilidad de que no tenga que sufrir esto, que sea de esa forma. Pero te pido que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Otra enseñanza más de Cristo de cómo pasar los crisoles. Por eso bien Pablo nos decía en Hebreos, nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor, es alguien que conoce bien el crisol de las tentaciones, del dolor, de lo que el pecado hace en la vida de los seres humanos, porque él lo vivió en carne propia. Y podemos seguir el mismo mecanismo que él usó para poder sobrellevar esto. Pero sucedió algo más. Otro de los evangelios, el de Lucas, agrega un hecho más que sucede en el Getsemaní con Cristo. Allí en Lucas 22, los versículos 41 al 44, dice, se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Miren cómo actuó Cristo en el momento más difícil. Decíamos, buscó la compañía humana, los invitó a interceder por él mismo se puso a orar, pidió que la copa la pudiera pasar, digamos que no la tuviera que beber, pero le dijo a Dios, no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. Y finalmente, ¿qué ocurrió? Dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y aunque el ángel estaba con él, era tan grande su agonía, dice que sudaba gotas de sangre. Dios no siempre nos va a quitar del crisol, pero va a estar con nosotros en medio del crisol, como nos decía el título general de la lección. Dice el Espíritu de Profecía, allí en el deseado de todas las gentes, dice, en esa densa oscuridad se ocultaba la presencia de Dios. Él hace de las tinieblas su pabellón y oculta su gloria de los ojos humanos. Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. El Padre estaba con su Hijo, sin embargo su presencia no se reveló. Si su gloria hubiese fulgurado de la nube, habría quedado destruido todo espectador humano. En aquella terrible hora, Cristo no fue consolado por la presencia del Padre. Pisó solo el lagar y del pueblo no hubo nadie con él. Estamos llegando desde el Getsemaní, ya ahora en el momento de la crucifixión, cómo se fue acelerando la opresión sobre la mente y el corazón de Cristo. Los momentos previos, esa angustia que produce saber lo que viene. Pero estando en el momento mismo, la angustia se hace más opresiva, mucho mayor todavía, porque Cristo se siente solo. Una oscuridad que lo rodea de los humanos, pero también de su Padre. Y su Padre no se revela delante de él para traerle consuelo. Como dice la cita, dice que él pisó solo el lagar. No había nadie con él. Era tan grande la angustia que su parte humana exclamó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Me siento de esa manera. ¿Cómo hizo Jesús para poder pasar ese momento tan duro de su vida? Porque imagínense por un momento estar en la mente de Cristo. Sus sentimientos son totalmente contrarios. Pareciera que no vale la pena semejante esfuerzo. Pareciera que es mejor evitar el sufrimiento y bajarse de la cruz. Cristo tenía la posibilidad, si él quería, de poder hacerlo. Tenía el poder para bajarse de la cruz. Pero la Biblia nos cuenta que a pesar del grito, del clamor, él no se bajó de la cruz. ¿Cómo hizo Cristo para poder vencer en ese momento? La respuesta de cómo Cristo venció la encontramos allí
en el espíritu de profecía, en el deseado de todas las gentes. Me gustaría compartirla contigo porque es muy importante lo que dice aquí. En la página 704 dice: en las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había apurado las últimas S de la copa de la desgracia humana. En esas terribles horas había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su Padre. Conocía el carácter de su Padre, comprendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Por la fe, confió en aquel a quien había sido siempre su placer obedecer. Y mientras, sumiso se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Por la fe, Cristo venció. ¿Por qué pudo Cristo vencer en la cruz? A pesar de que los sentimientos le eran contrarios, la angustia, el dolor, el peso de la separación de su Padre era tan grande. Había llegado a ese punto máximo donde se estaba decidiendo la suerte humana y pareciera como que Cristo, al pegar ese grito, ese alarido desesperado, por lo menos humanamente parecía que se iba a bajar. Nos dice que por la fe. Los sentimientos eran contrarios, pero él recordó que su padre nunca lo había abandonado. Él sabía cómo era el carácter de su padre, que aunque él no sentía que estuviera cerca, él estaba allí. Y cuando él recordó eso en su mente, nos dice la cita, desapareció la sensación de haber perdido el favor de Dios. Y entonces por la fe pudo vencer. Por la fe pudo entregar su vida para salvación de cada uno de nosotros. El crisol de Cristo no era para limar el carácter de Jesús, a diferencia de tu crisol y mi crisol. El crisol de Cristo era para que Él llevara el pecado tuyo y mío. Pero así mismo, no importa la idea de por qué de un crisol, tenemos que pasarlo y Cristo nos enseña que nosotros también podemos pasar el crisol. En el de Cristo se estaba jugando la salvación del ser humano. Estaba en juego cosas muy importantes. Aquella tarde muchos no lo sabían, nadie lo podía entender. El cielo contemplaba aquella tremenda escena, desgarradora escena, donde los ángeles querían venir a ayudar, pero no les era permitido, porque en la decisión de Cristo se jugaba la salvación o la perdición eterna del ser humano. Cristo conocía a su Padre, venció porque creyó en Él, porque ejerció fe en lo que Él ya conocía, aunque iba contrario a lo que sentía en ese momento. Nosotros hemos estudiado a lo largo del trimestre la importancia de cultivar una amistad profunda con Dios, una cercanía con Él, por medio de la Biblia, por medio de la oración. Y a través de ese cultivo de amistad vamos a conocerlo de tal manera que nuestra fe en Él crezca. Y cuando lleguen los momentos decisivos del crisol, donde nuestros sentimientos caminen en una dirección contraria de creerle a Cristo, vamos a poder ejercer fe en lo que ya conocemos de Él. Y como a Cristo le pasó, recordando quién es ese Dios en quien hemos creído, cómo nos hemos deleitado a lo largo de la vida en obedecerlo, esas sensaciones de estar lejos de Él van a tender a desaparecer. Y así como Cristo, por fe, vamos a poder vencer y salir victoriosos de ese crisol, fortalecidos con un carácter limado a semejanza del carácter de Cristo. En ese crisol, Cristo venció a Satanás. En ese crisol, Cristo declaró que Satanás era un enemigo vencido. En tu crisol, Cristo también puede declarar que Él está borrando de tu vida esas cosas del pecado que han deformado tu carácter. Y en ese crisol Dios puede rehacer un carácter en tu vida semejante al de Cristo. Cuando Él estaba ahí colgado en esa lucha que recién describíamos entre lo que Él sentía, agobiado por el peso del pecado de la humanidad,
lo que él conocía de su padre y termina venciendo, Cristo tiene una percepción mucho más acabada de tu situación y de la mía, de nuestra experiencia con el pecado. Dice el Espíritu de Profecía, Cristo vio cuán terrible es el dominio del pecado sobre el corazón humano y cuán pocos estarían dispuestos a desligarse de su poder. Sabía que sin la ayuda de Dios la humanidad tendría que perecer y vio a las multitudes perecer teniendo a su alcance ayuda abundante. ¿Qué mejor comprensión que la de Cristo? Que Él pudo vivir en carne propia el peso de lo que es el pecado. Pero a diferencia tuya mía, Él vivió el peso del pecado de toda la humanidad. El contraste entre nunca haber pecado, nunca haber sentido esa desesperación de que su padre no estuviera con él, a vivirla por primera vez. Él ahí puede entenderte, Él ahí puede entenderme. Cómo la desesperación a veces nos atrapa y parece un laberinto sin salida. Cristo en la cruz nos muestra la salida para la angustia humana. Cristo en la cruz muestra la salida para ese vacío existencial que el humano tiene. Dios te ofrece a vos y a mí que Él, por medio de su muerte en la cruz, puede traer sanidad a tu mente, a tu alma, a tu corazón. Esa sanidad que todo el mundo necesita, porque lo vemos a diario con la violencia, con la desesperación en la que está sumida la sociedad en la que nos toca vivir. Pero Cristo nos dice, yo padecí esa angustia en la cruz para que vos hoy no la padezcas, porque si confías en mí, recibís mi perdón y sos rescatado del pecado por mi mano, yo te voy a dar la paz que viene de la tranquilidad de haber pasado al pie de la cruz y haber recibido el perdón. En esa cruz se decidió lo más importante para nosotros. Pero a mí me gustaría por un momento volver un poquito hacia atrás, acerca de lo que significa para nosotros lo que Cristo hizo en esa cruz del Calvario. Y la necesidad que nosotros tenemos de una cercanía con Él, para comprender lo terrible que el pecado ha hecho en nosotros. Cristo, estando allí en la cruz y ver el dolor humano, la angustia humana, y resuelve salvarnos muriendo en la cruz, saltando por encima de su angustia y de su dolor, Él extiende su mano para ayudarnos a nosotros. Pero en ese extendernos sus manos en el crisol, que Él muchas veces nos lleva y nos permite, tienen que ver para que nosotros superemos con su poder esos aspectos del carácter que no ejemplifican quién es Jesús. Dice Elena de White en El Camino a Cristo, un solo rasgo malo en el carácter, un solo deseo pecaminoso, persistente, albergado, neutraliza con el tiempo todo el poder del Evangelio. Cada vez que uno cede al pecado, se fortalece la aversión del alma hacia Dios. El hombre que manifiesta un descreído atrevimiento o una estólida indiferencia hacia la verdad, no está sino cegando la cosecha de su propia siembra. En toda la Escritura no hay amonestación más terrible contra el hábito de jugar con el mal que estas palabras del sabio: prenderá al impío sus propias iniquidades. ¿Por qué Cristo muere en la cruz? Porque Dios sabe lo terrible y atrapante que es el pecado. Él vivió en carne propia cómo es la lucha que tenemos nosotros con el enemigo y cómo nos entrampa, pero Él en la cruz nos declara libres de esto. Pero Él nos dice, cualquier rasgo pecaminoso que mantenemos y que persistimos en mantener neutraliza con el tiempo el poder del Evangelio. Es más, dice que cuando uno cede al pecado se fortalece la aversión del alma hacia Dios. Qué terrible. Por eso la lucha que tuvo Cristo allí en el Calvario es una lucha muy grande en la cual
Él llega al punto de gritar por desesperación que siente el abandono, pero a la vez, en empatía con el ser humano, decide igualmente tomar de esa copa. ¿Para qué? Para darnos la posibilidad, a vos y a mí, de ser salvos de la esclavitud del pecado. El crisol de Cristo. El crisol de Cristo tiene por objetivo la salvación nuestra. Y ya para ir terminando, hemos visto algún aspecto de lo que estudiamos en la lección, ¿no? El momento más duro del crisol de Cristo, cómo Él actuó, cómo se preparó, buscó la compañía humana, pidió que intercedan por Él en oración, Él mismo oró, fue sostenido por un ángel, aunque esto no le quitó la angustia, porque era algo que tenía que pasar, algo similar de lo que nos ocurre a nosotros, y estando en el momento más difícil de su angustia, que no sentía la presencia de su Padre, reclamó esa presencia, pero fue por la fe que él pudo vencer. Es un esquema similar de cómo nosotros tenemos que vivir nuestros crisoles. Por eso es tan necesaria nuestra participación en la iglesia, la compañía de nuestros hermanos, aquellos que comprenden la lucha espiritual en la que estamos sumidos, que detrás de todo crisol, que por ahí puede tener la apariencia de una enfermedad, la apariencia de un problema económico, de lo que sea, está la lucha entre el bien y el mal que está pasando dentro de nuestra mente y de nuestro corazón. Necesitamos la ayuda de la hermandad, la oración de la hermandad, pero la ayuda principal siempre es la de Dios, como pasó con Cristo. Y aunque tu crisol aumente en la medida que vos te acercás más a Dios, y aunque un ángel te pueda sostener como pasó con Cristo, habrá un momento de tu paso por el crisol que vas a mantenerte por la fe. No va a haber un sentimiento que te acompañe, pero sí va a ser el recuerdo de la fidelidad de Dios a lo largo de tu vida que te puede dar el impulso de por fe dar el paso adelante en pos del Salvador. La Biblia nos dice que una vez, por haber pasado por el crisol, el apóstol Pablo nos dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El seguir atrapados por el pecado, el no luchar en contra de él, tomados de la mano de Cristo, es muerte en vida, pero también es la muerte eterna que viene del pecado. En cambio, volcarnos por Jesús, buscar su ayuda, buscar su perdón, es vida. Es vida aquí porque Dios cambia nuestra forma de ver la vida, Dios cambia nuestro carácter y nos proyecta a la vida eterna cuando Él venga por segunda vez. Y finalmente dice la Biblia, allí en Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Miren qué contraste entre los sentimientos de la cruz y cuando él vea el fruto de lo que él hizo en la cruz. Dice que va a quedar satisfecho. Cuando vos te animes a pasar por tu crisol personal de la mano de Jesús, y aunque los sentimientos te jueguen en contra, por la fe vos sigas adelante, el fruto que venga después va a traer satisfacción a tu alma. ¿Por qué? Porque vas a haber experimentado el cambio de tu carácter, el cambio de tu mente por el poder del Espíritu Santo en tu vida. Verá el fruto de esa aflicción y quedará satisfecho. Me gusta pensar que cuando el profeta escribió esto, hablando de Cristo, y Cristo contemplando la gente de su época, pero también mirando hacia el futuro, te contempló a vos y me contempló a mí. Contempló a su iglesia de esta época también. Y ojalá que Dios pueda estar satisfecho por nosotros, porque hemos aprovechado su sacrificio en la cruz para asirnos de su mano, para obtener la salvación, pero también para que en medio de nuestro crisol, por medio del poder de su Espíritu, Él pueda implantar en nosotros su carácter. Ojalá que todo lo que hemos estudiado este trimestre te haya ayudado para ir a Cristo, para no temerle a los dolores, angustias de esta vida, sabiendo de que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros porque Él lo vivió todo también.
pero sin pecado. Y Él nos puede dar el poder para atravesar nuestros crisoles y poner en nosotros, grabar en nosotros el carácter de Jesucristo. Que Dios te bendiga y te espero la semana que viene ya en los momentos de reflexión, pero con la nueva lección de Escuela Sabática. Dios te bendiga.